Muy buenos días, compañeros, alumnos, docentes. En esta mañana estoy en compañía de Yoliet del Carmen Dávila y su servidora Ninosca Alvarado. Somos estudiantes de la UNAM Managua en la carrera de Ciencias Sociales en la asignatura de Historia de América. A partir de una clase, ¿verdad? El contenido a desarrollar es en la asignatura de Historia de América de 8º grado. Como en el contenido les decía que vamos a desarrollar la revolución industrial y sus consecuencias en América Latina en el siglo XIX. Nuestro indicador de logro, vamos a usar un collage de estrategia innovadora en donde conoceremos sobre la revolución industrial y sus consecuencias en América Latina en el siglo XIX. También conoceremos orígenes de la revolución industrial y algunas consecuencias de la misma. ¿Qué es la Revolución Francesa? Es importante, ¿verdad?, que ustedes conozcan que la Revolución Francesa es un conflicto social y político en diversos periodos de violencia que convulsionó en Francia y que por extensión de su extensión, ¿verdad?, ellos enfrentaban a partidos y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Esta Revolución Francesa, ¿verdad?, se vino a dar el 5 de mayo de 1789 y el 9 de noviembre de 1799. Tenemos las causas. ¿Cuáles fueron esas causas que provocaron, verdad, esta Revolución Francesa? Debemos saber que las causas fueron muchas. Las causas fueron muchas. En 1789 Francia se encontraba en una profunda crisis económica social. Desde 1760 habían malas cosechas que provocaron el alza del precio de los alimentos y el descontento popular. Como les decía, ¿verdad?, estas fueron algunas de las causas de la Revolución Francesa.
En las consecuencias, ¿verdad? Fueron muchas. De igual manera, tenemos una de ellas y fue el fin del orden feudal, que se acabó con la monarquía, con la separación de la sociedad en las clases fijas. También tenemos la proclamación de los primeros derechos universales. Tenemos la influencia en las colonias americanas. ¿Por qué le hablo un poco en cuanto a la Revolución Francesa? Porque es importante, ¿verdad?, que conozcan y que podamos entender el origen de la Revolución Industrial, que es el tema en sí que vamos a tratar y a desarrollar en esta clase, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer un poco sobre lo que es la Revolución Industrial, su origen, sus consecuencias durante este siglo XIX, ¿verdad? En América Latina. Bueno, como el contenido es la revolución industrial, le voy a explicar un poco acerca de la revolución industrial, donde dice que es el proceso de formación económico, social y tecnológico iniciado en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña e Inglaterra. Como bien sabemos, en la revolución industrial tenemos dos etapas, la cual es la primera etapa que nos dice que inicia en el siglo XVIII y es característica por el uso de energías a vapor. La segunda etapa nos hace mención a lo que se inicia en 1870 y se basó específicamente en lo que fue el uso del petróleo y la electricidad. Dentro de los aspectos de ella tenemos lo que es bueno, dentro de los aspectos tenemos lo que tiene que ver con múltiples conflictos bélicos en Europa en el siglo XVIII. Otro de los aspectos que tenemos es que experimentó grandes cambios radicales en lo que fue la producción. Otro aspecto muy importante que también tenemos que saber es que se denomina el periodo histórico en el cual se experimentan cambios en la producción de bienes. Como consecuencia de ella tenemos lo que es en los procesos económicos, lo cual nos dice de que surge un incremento en lo que es la capital y la producción. En lo político nos hace mención a lo que es la formación de nuevas leyes y por último tenemos en el aspecto social, donde nos dice que hay una transformación en lo que son las nuevas clases sociales. Ahora bien, venimos a lo que es la consolidación del tema que estamos abordando y por ello hace uno
una mención a lo que es la revolución industrial, donde tuvo su origen, y nos señala 3 países, los cuales están España, Francia e Inglaterra. Como ya sabemos, esta tuvo su origen en Inglaterra, en Gran Bretaña, a principios del siglo XVIII, y es una transformación que hubo en los procesos económicos, sociales y tecnológicos. Tenemos también lo que es el cambio en las formas de las urbanizaciones. Fue una consecuencia directamente en América de carácter, y nos hace mención al carácter económico, político, cultural, religioso y social, donde, como bien sabemos, tiene sus consecuencias en lo que fue el aspecto económico. Y para evaluar tenemos los criterios, los cuales nos dicen que conocen el origen de la revolución industrial, el cual tenemos en el punto bueno. Tenemos también, determina el país de origen de la revolución industrial, muy bueno. Explica las fases de la revolución industrial, tenemos excelente. Y en la fundamenta en qué consiste una consecuencia económica, política y social, tenemos bueno. En total nos dio un puntaje de 14 puntos. Y por último tenemos lo que es la tarea, en el cual la tarea que se les dejará será comentar y elaborar conclusiones sobre los factores que influyeron en el triunfo de la revolución industrial. Como segunda tenemos elaborar una pirámide con la estructura social que surgió a raíz de la revolución industrial. Como tercera tenemos redactar un ensayo corto fundamentando las consecuencias de carácter social, económico y político que se vivió en América Latina en el siglo XIX. Y por último tienen una investigación y realizar un dibujo de un adelanto tecnológico acontecido durante la revolución industrial. Y bueno, ya esto sería lo último. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la clase. Esto les ayudará a que tengan un mejor conocimiento de lo que es la revolución industrial. También porque se mencionó la revolución francesa. Así ustedes como estudiantes van a ir conociendo un poco de lo que son estas revoluciones y van a tener un mejor dominio. Muchas gracias. Y se va a despedir mi compañera. Bien, de esta manera pues hemos finalizado, ¿verdad? Espero que les haya gustado, que sea de su interés, ¿verdad? Y que la información que les hemos brindado les ayude a motivar y a leer y a investigar más sobre este acontecimiento de la revolución industrial, ¿verdad? Que tengan buen día.